Buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer a todos los periodistas y comunicadores que están presentes en el día de hoy para escuchar lo que la sociedad civil internacional quiere decir respecto al reciente decreto del gobierno uruguayo sobre el empaquetado de cigarrillos. También quiero agradecer, en primer lugar, a la Campaign for Tobacco Free Kids, campaña por niños libres de tabaco, que es una organización líder en Estados Unidos y a nivel global, que desarrolla acciones para el control del tabaco. En el día de hoy tenemos a Patricia Sosa, la doctora Patricia Sosa, que es abogada y es vicepresidente de la institución y directora para Latinoamérica. Patricia, bienvenida. En segundo lugar, a la Unión Internacional para el Control de las Enfermedades Respiratorias y la Tuberculosis, representado en esta oportunidad por el doctor Gustavo Soñora, abogado uruguayo, director de control de tabaco para Latinoamérica. Ellos están apoyando a las organizaciones de la sociedad civil local y han hecho posible la organización de esta conferencia. Y por supuesto quiero agradecer a los expositores extranjeros y a los colegas que nos están acompañando en el día de hoy y que serán presentados a continuación. ¿Cuál es el objetivo de esta conferencia en sí? Es brindar una mirada internacional sobre las implicancias que tiene este decreto y cómo este afecta a Uruguay, a la región y al mundo. Pretendemos que estos expertos nos ayuden a explicar una serie de aspectos claves para entender bien qué es lo que hay detrás y cuáles son las potenciales repercusiones que puede tener este decreto. Creemos que hay muchas cosas relacionadas con el tema del tabaco y del control del tabaco que el actual gobierno no ha entendido. Es evidente que el gobierno no entiende, primero, la magnitud y la severidad del problema y sus consecuencias sanitarias y económicas. Sanitarias, porque el tabaquismo es responsable del 15% del total de las muertes anuales en Uruguay y enferma a muchas más personas. Pero a su vez tiene consecuencias económicas. El gobierno aún piensa que el negocio del tabaco es bueno para la economía del país. Pero estudios internacionales estiman que el costo sanitario por las enfermedades causadas por el tabaco asciende a unos $1.000 millones por año en Uruguay. Si a esto le quitamos los aproximadamente $300 millones que ingresan por impuestos al tabaco, nos queda que hay un déficit de $700 millones anuales. O sea que el Estado uruguayo, los uruguayos, financiamos el daño que causa la industria con $700 millones. En suma, un muy mal negocio para el Uruguay desde todo punto de vista. En segundo lugar, existe un tratado internacional de ONU vinculante al cual se comprometió el Estado uruguayo a cumplir, que es el Convenio Marco para el Control del Tabaco. Y en tercer lugar, que la industria tabacalera, aunque legal, no es igual al resto de las industrias. No se puede comparar una fábrica de chicles con una fábrica que comercia un producto que mata a la mitad de los consumidores, que tiene una capacidad adictiva igual o mayor que la de cocaína o heroína, y donde el 80% de sus consumidores se inicia cuando se es adolescente o niño. Por lo tanto, esta industria se tiene que regular de una forma más estricta. Recordemos que la empresa que el gobierno ha reconocido que está detrás del decreto tiene casi el 85% del mercado nacional y por lo tanto sería responsable del 85% del daño sanitario y económico que le causa al Estado, y que la misma no compensa ningún daño producido. Además de que desde la Ley Nacional de Control de Tabaco en el 2008 a la fecha ha cometido reiteradas violaciones a la misma. Por último, al compartir la visión de estos expertos extranjeros, queremos dejar muy claro
que las organizaciones de la sociedad civil no hacen esto movidos por intereses políticos partidarios, sino por protección a la salud de la economía y a la salud y a la economía de los uruguayos. Insisto, no estamos para ponerle palos en la rueda al gobierno. Además, esto que estamos haciendo ya lo hemos hecho en otra oportunidad. En el 2010, durante la administración del presidente Mujica, pasó algo similar que esto. Por presión de una multinacional, el gobierno negoció en forma oculta y iba a retroceder en el tamaño de las advertencias sanitarias y ofrecer algunas variantes de marca para evitar el juicio, sin entender las repercusiones que iba a tener esto en Uruguay y en el mundo. Y recuerdo bien las palabras del ministro de Salud en aquel momento, el economista Olesker, que dijo: esto es una flexibilización, no hay ningún retroceso en las políticas públicas, en las políticas de control del tabaco, todo sigue igual. Lo mismo que se está diciendo ahora. En suma, por suerte, el presidente en ese momento dio marcha atrás, luego de un intenso debate público, y seguimos con el juicio. Bien, ahora voy a proceder a expresar cómo vamos a manejarnos. Tenemos en primer lugar breves exposiciones de los invitados extranjeros que van a profundizar estos temas, y les aviso que va a haber un experto que va a exponer en inglés. Por lo tanto, en la parte inferior van a encontrar un icono que dice interpretación y elijan el símbolo de interpretación y dentro de eso en español. Vamos a tener la posibilidad de hacer preguntas, tienen que hacerlos por el chat, donde dice preguntas y respuestas, por favor, y allí las iremos canalizando, y eventualmente si hubiera alguien en vivo, podríamos abrir el canal para hacer la pregunta, pero porque vamos a recibir muchas preguntas, vamos a tratar de responderlas todas, y las que no podamos, nos comprometemos a responderlas por escrito, o bien facilitarles una entrevista con alguno de los expertos aparte, en otra oportunidad, sea en los próximos días o la semana que viene. Bien, comencemos con nuestra primer invitada, y le pido a la doctora Vera Luisa da Costa de Silva que abra la cámara y nos acompañe. Vera Luisa es médico, investigadora de la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil, es una personalidad para el mundo y para la región, y es un honor tenerla aquí. Es una investigadora de la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil, fue la directora de la iniciativa del tabaco en la OMS y la principal en OPS, pero fundamentalmente fue la anterior jefa de la Secretaría del Convenio Marco para el Control del Tabaco. Entonces, es un honor tener a Vera y que nos hable hoy. Vera, quisiera que en este breve rato, si nos puedes hablar, ¿qué es esto del Convenio Marco? ¿Por qué fue necesario? ¿Cómo se maneja la relación entre el convenio y la industria tabacalera? ¿Y qué opinión te merece las políticas de Uruguay y esto que está pasando de que una industria tabacalera haya pedido al presidente un cambio en el decreto del empaquetado genérico, en la regulación? No, adelante, Bueno, por favor. buenas tardes, gracias. Un gusto hablar en la conferencia de prensa de ustedes, en especial acerca del decreto del Ministerio de Industria, que, como ya dice el nombre, el Ministerio de Industria, y de alguna manera siempre está al tanto con los argumentos de las industrias, ¿no? que trabajan en el país. Pero, en ese caso, un decreto que es un resultado claro de una interacción con la industria tabacalera, como ha dicho el propio presidente en Uruguay.
y que sigue la industria, que sigue los argumentos que las industrias han usado en otros países en el mundo acerca del empaquetado genérico y de la influencia del empaquetado genérico en el comercio ilícito. Bien, en verdad, lo que puedo decir es que el decreto del Ministerio de Industria es un decreto que encuentra el convenio marco para el control de tabaco, del cual convenio ese que Uruguay es parte legalmente vinculada, e, através do decreto, se socava o empaquetado genérico, se viola a proibição de publicidade e se afeta por demasiado a apresentação única por marca, não cumprindo com o artículo 5.3, que eu creio que é a coisa mais preocupante desse decreto. E por que digo isto? Digo isso porque, em minha opinião, Uruguay é, e na opinião de muitos, Uruguay es uno de los países más avanzados del mundo en políticas de control de tabaco. Es ejemplo de avances de liderazgo en el tema, es ejemplo para la región y para el mundo. Además, es un ejemplo de un país chiquito que logró un éxito, una histórica victoria sobre el gigante Philip Morris International ante un tribunal de arbitraje. Y tuvo reconocimiento internacional por la larga gama de medidas do convênio marco para o controle de tabaco que é implementado. Então, o que temos acá? Temos um país que parece que vai retroceder em las medidas fortes que ha implementado acerca do convênio marco. E que é o convênio marco que tanto falamos? O convênio marco é uma lei internacional, um tratado que tem o objetivo de proteger as gerações presentes e futuras de los malefícios de tabaco. Um produto, como já disse o Eduardo, que mata 1 em cada 2 consumidores regulares. O convênio marco foi necessário porque o problema do tabaquismo é um problema que vai mais allá das fronteiras do país. A publicidade é transfronteiriça, o comércio ilícito é transfronteiriço e a indústria tabacalera também es transnacional, además de las nacionales. Eso hace con que los países necesiten ayudar los demás, necesitan colaborar para contrarrestar la epidemia y la industria tabacalera. ¿Y qué es que ese tratado dice? Los puntos clave de ese tratado es el artículo 5.3, donde los países tienen el compromiso de no dejar que la industria tabacalera interfiera en las políticas públicas de control de tabaco. Ese es un punto clave, más sensible del tratado y, en verdad, las directrices para el artículo 5.3 hacen más, crean princípios rectores de la implementación del artículo 3, donde dice que existe un conflicto fundamental e irreconciliable entre los intereses de la industria tabacalera y los intereses de las políticas de salud pública. Y aquí estamos, señores. El caso que estamos discutiendo hoy tiene todo lo que uno puede considerar como una interferencia de la industria tabacalera. El propio presidente afirma que preparó el decreto a pedido de la industria, consultó con el Ministerio de Salud Pública. Esos son principios rectores de la relación entre el gobierno y la industria tabacalera. Alguien ha participado, invitó a alguien a participar, eso tiene que ser transparente. Número 2, la justificativa para el decreto está embasada en argumentos usados para la industria tabacalera en varios países. Es decir, son argumentos de la industria. La industria afirma que el empaquetado genérico perjudica el combate al contrabando. No hubo evidencia de que las personas tuvieron más probabilidad de acceder a cigarrillos del mercado negro en países donde se introdujeron las leyes en comparación con aquellos países donde no se aplicó las leyes de empaquetado genérico. Además, si la cuestión es contrabando, Uruguay es parte del protocolo de eliminación del comercio ilícito y la comisión para abordar el problema tiene que ser funcional en Uruguay. Esta es la respuesta para la industria tabacalera cuando venga a la oficina del presidente. Mira, vamos a implementar el protocolo.
Y el protocolo dice muy claramente que en cumplimiento de las obligaciones que han asumido en virtud del presente protocolo, las partes velarán por la máxima transparencia posible respecto de toda relación que puedan mantener con la industria tabacalera. También dice que las obligaciones asignadas a una parte no serán cumplidas por la industria tabacalera ni delegada en esta. Es decir, en los dos puntos, el decreto actual está malo desde el punto de vista de implementación del tratado, del convenio marco y del protocolo. Las recomendaciones de la OMS son muy claras. El empaquetado genérico debe ser todo regulado, desde el cigarrillo hasta el paquete. Es por eso que es regulado de esta manera, para que la industria no haga más marketing y publicidad a través del paquetado. Para terminar, me gustaría comentar que una política de control de tabaco es una política que salva vidas. Una política de Estado que no tiene partidos políticos, religiones o cualquier otro tema que pueda interferir. La experiencia mundial ha demostrado que no importa si uno es de derecha o izquierda, la base es apenas la salud pública. El punto final es que la industria no tiene el mismo objetivo. Cuando hace lobby para que las leyes de control de tabaco sean cambiadas, siempre es para aumentar sus ganancias. Así que para Uruguay quizás sea tiempo de anular ese decreto y seguir con las obligaciones legales del convenio marco y del protocolo. Gracias. Muchísimas gracias, Vera, por tu aporte. Vamos a pasar ahora al doctor Robert Eckford, que es abogado del Reino Unido, que participó en el desarrollo de la regulación de empaquetado neutro en Inglaterra y que actualmente es director asociado del equipo legal de Campaign for Tobacco Free Kids de Estados Unidos. Aquellos que les dije que va a hablar en inglés, los que quieran escuchar la traducción, tienen que ir al símbolo de interpretación y elegir español. Adelante, Robert, tienes la palabra. Thank you, Eduardo, and thank you everybody for joining us, and please thank you for your patience with me speaking English today. So to provide a little bit more background on my experience, I was a lawyer for the Department of Health in the United Kingdom, where I advised ministers on plain packaging of tobacco and drafted the detailed regulations. And since working for the campaign, I've advised a number of different governments on drafting their plain packaging laws and protecting those laws from the industry interference. So what is plain packaging of tobacco? Well, the principle, the main point, is that there should be no branding or logos or other promotional elements on or in the packaging or on individual cigarette sticks. Packaging should be a uniform plain color, usually this dull brown that's shown here. The brand name of each packet can appear, but only in a standardized font or typeface, standard size, color, and location. All packs should be a standard shape, size, and should have the same type of opening, and should be made of specified materials such as cardboard. Health warnings, tax stamps, and other government requirements remain on the packs. It's also important that individual cigarette sticks remain plain and without branding. So sticks should be white with a cork-colored filter. They could have an alphanumeric code or a brand name on them, but only in a specified font, size, color, and location. It's important that the inside of the pack is free from promotional aspects as well. So it's a plain white or a brown color as well. So the requirements need to be extremely detailed in the law and cover every aspect of the packaging. Otherwise, the tobacco companies will use any loophole or omission in the law to introduce promotional features to attract young people and distinguish their products. So why is plain packaging needed? Well, packaging is a form of marketing and promotion, not just for cigarettes, but for all consumer products. Brightly colored, attractive branding distracts attention from the health warnings.
Branded packaging is misleading. It leads to false perceptions as to the relative harm of different products. And cigarettes are known as a badge product. Every time a smoker takes out a cigarette, they show the world their packet, and it's a form of mobile billboard or mobile advertising for the tobacco companies. And the tobacco companies know this and have known it for decades, and their disclosed internal documents show that the tobacco companies have said where other marketing restrictions on tobacco are in place, the packaging is their marketing. And the evidence shows that plain packaging works. There have been 5 independent systematic evidence reviews, all of which concluded that plain packaging will work to meet the objectives of reducing smoking. Tobacco companies have brought legal challenges to laws in 6 different countries, all of which have failed. And the courts in different countries, and indeed at the World Trade Organization dispute, have looked at the evidence supporting plain packaging and stated that the laws are both apt to and have in fact contributed to Australia's objective of reducing the use of and exposure to tobacco products. Now, Australia was the first country to introduce plain packaging in 2012, but since then, 22 other countries and territories now have fully adopted plain packaging laws. Uruguay was the first and as yet only country in Latin America to adopt plain packaging of tobacco. No other country has amended its plain packaging laws, however, to weaken the provisions in them. Almost every other country, every one of those other countries specifies the type of pack openings that are permitted, specifies the color of the inside of the packs, and the materials permitted to make the packs, and regulates the appearance of the individual cigarette sticks. These are crucial elements of plain packaging rules. The tobacco companies will exploit any loophole in the law to create promotional packaging features that distinguish their product and make them more attractive. By way of example, if they're allowed to determine what type of pack openings they have, then innovative pack openings will be developed that are attractive to young people. If the law allows different types of materials to be used, then we'll find different types of packs like this metal pack. If the law doesn't restrict the colors that are permitted on the inside of packs, then tobacco companies will use their own distinctive features on the inside of packs to be attractive. We need to be very clear. Strict plain packaging rules have nothing to do with illicit trade in tobacco, smuggling, or counterfeiting. The tobacco industry has tried to argue for years that any packaging requirements lead to increases in illicit trade, but these arguments have always been shown to be false. The tobacco companies have never brought forward any proof to support them. In the legal challenges that I mentioned earlier, the court rulings have noted the lack of any evidence to support the tobacco companies' arguments that plain packaging will increase illicit trade. What is needed to combat illicit trade are effective security features that customs and border agencies and the police can use to identify legal products and illegal products through an effective track and trace system. These include, for instance, unique ID codes that can be automatically scanned, and other features such as counterfeit-proof tax stamps and covert markings on tear tapes. Changing the law to remove important requirements from the plain packaging law will not reduce illicit trade, and it will not assist the authorities to fight smuggling and counterfeiting. Allowing the tobacco companies the freedom to introduce their own distinctive features onto tobacco packaging or onto the cigarettes only helps the tobacco companies. It does not help the authorities that have to combat illicit trade. So to conclude, there is no good reason to amend or dilute the existing original decree. The reasons stated for amending the decree copy and emulate the tobacco industry arguments that the companies have used elsewhere to oppose effective tobacco packaging laws. These amendments that have been made, instead of assisting to combat illicit trade, will allow the tobacco companies to introduce promotional features on packs or on individual cigarettes. And none of the other countries that have plain packaging
have made those changes to their laws. I'll hand back to Eduardo. Thank you. Muchas gracias, Rob, por la excelente presentación. Veremos los comentarios o las preguntas que vengan. Quiero agregar que Rob, como experto, y Campaign for Tobacco Free Kids asesoraron, proporcionaron información al gobierno uruguayo y a la sociedad civil para el desarrollo de nuestra política. O sea, no fue algo que nosotros inventamos, fue algo en lo cual hubo un apoyo internacional. Ahora vamos a nuestro tercer expositor, el economista Germán Rodríguez Iglesias, que es economista de la Universidad de Mar del Plata, que es magíster en Economics and Empirical Application and Policy de la Universidad del País Vasco, y que es investigador en la Universidad de Illinois, en Chicago, Estados Unidos, y actualmente es el líder del equipo regional para el proyecto de acelerar el progreso, la implementación de los impuestos al tabaco en países de ingresos bajos y medios. Germán, quisiéramos saber qué opiniones te merecen a ti. En primer lugar, si este cambio en el decreto va a cambiar o va a incidir en disminuir el contrabando, y segundo, que nos hables un poco y expliques un poco esta relación, cuál es el nivel de contrabando, cómo es el tema de contrabando y cómo las industrias tabacaleras manejan y están involucradas en el tema. Adelante. Muchas gracias, Eduardo. Sí, primero déjame decir que desde la Universidad de Illinois no tenemos ninguna vinculación con la industria tabacalera y no he tenido ningún beneficio por parte de la industria. Dicho esto, déjame decir que la industria tabacalera en Uruguay exagera los números de comercio ilícito. Por ejemplo, esos son datos de Euromonitor, que es una organización que sistemáticamente reporta datos para la industria. Muestro distintos años para que vean cómo van cambiando los valores dependiendo de los vientos que necesite apoyar la industria, y comparado del otro lado, ven datos producidos por distintas encuestas publicados por el Banco Mundial. Por ejemplo, para el año 2009, mientras la industria reportaba un 17% de comercio ilícito, en un reporte independiente se observa un 12%. En el recuadro de abajo se ve que en el año 2010 el número sube a 13, y en el 2019 vuelve a 12, mientras que la industria estaba reportando para ese año alrededor del 25% de comercio ilícito. Y esto no es algo nuevo, Uruguay no es una excepción. La realidad es que, déjenme mostrar aquí ejemplos de Latinoamérica, México 17% de acuerdo a la industria, 8% de acuerdo a investigaciones independientes que usan metodologías aceptadas, donde se consulta a los consumidores, se pide los paquetes, y por otro lado se hace relevamientos a partir de la basura, y en esos relevamientos se encuentran valores alrededor del 8%. En países con comercio ilícito un poco más alto se ve lo mismo. Por ejemplo, déjenme referenciar a Brasil, países con un 55% de comercio ilícito. Eso es si hacemos caso a lo que dice la industria, pero cuando se va a ver los números, cuando se realiza encuesta y cuando se compara las grandes ciudades y las ciudades de frontera, por ejemplo con Paraguay, el número es de alrededor del 30%. Y antes de cambiar de slide, déjenme mostrar el ejemplo de Argentina. 15% de comercio ilícito de acuerdo a la industria tabacalera, pero las investigaciones independientes muestran que es alrededor del 8%. Y en parte, ese comercio ilícito que se encuentra al revisar los paquetes, también hay comercio ilícito relacionado con evasión, con estampillas falsificadas, producción local de cigarrillos, pero que no pagó impuestos. La realidad es que a pesar de que la industria diga que el comercio ilícito en sus reportes aumenta, ellos mismos reconocen que el volumen de cigarrillos ilícitos en Uruguay no ha aumentado, se mantiene estable en las últimas 2 décadas. Mientras que el consumo legal, que es la otra línea que ven allí, está en caída. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? El empaquetado lo que hace es reducir la probabilidad de percibir
esos cigarrillos como dañinos. Si se reducen las medidas de comercio de empaquetado, si se reduce el tamaño de advertencias, si se, como dijiste Eduardo, si se vuelve para atrás con esas medidas, lo que se hace es volver a darle herramientas a la industria para hacer que no se perciban esos daños que da la industria. Favorecer la entrada de nuevos fumadores, especialmente jóvenes, que van a generar una reducción en esa caída. Y aquí una evidencia de la región. Esto es un análisis que se hizo en el año 2020, y lo que analizaba era cuál sería el impacto de algunos países que decidieran hacer el paso que ya estaba tomando Uruguay, aumentar el tamaño de las advertencias y implementar el empaquetado neutro. Lo que se veía es una reducción en el consumo. Si Argentina, Bolivia, Brasil aumentaban el tamaño de las advertencias e implementaban el empaquetado plano, iban a reducir del 6 al 12, del 6 respecto a no implementar ninguna medida, al 12, así que duplicarían la reducción en el consumo. ¿Y por qué esto es importante? En términos de salud, claramente reducir el consumo de tabaco es beneficioso porque se van a reducir los costos sanitarios, reducir las enfermedades, reducir los años de muerte, los años perdidos por muerte, aumentar la productividad de esas personas, de esas familias, pero también para el sistema sanitario uruguayo. En los ejemplos de Argentina, Bolivia y Brasil, que serían los países saltando de una advertencia a aumentar el tamaño de advertencia y a implementar en empaquetado, casi duplican o más que duplican los ahorros en gastos sanitarios. Si Uruguay empieza a flexibilizar el sistema de empaquetado, lo que hace es volver para atrás, aumentar la prevalencia y al mismo tiempo aumentar los costos sanitarios y las enfermedades en Uruguay. ¿Y por qué? Yo entiendo que siempre sea el tema del comercio ilícito, porque aparece siempre muy repetido. La evidencia a nivel global muestra que cuando se implementa empaquetado neutro, empaquetado genérico, no aumenta el comercio ilícito, porque la realidad es que el comercio ilícito está más relacionado con temas de precios y la disponibilidad de esos paquetes. Sería muy interesante plantear qué pasaría si la industria pidiera al gobierno uruguayo que redujera los impuestos. En ese caso sería claro que no es el mecanismo no es reducir el impuesto. La industria tabacalera, como dijo Eduardo, no es un kiosco, no es otro tipo de industria, lo que está generando es un costo para los uruguayos y está generando más enfermedad. Si realmente hay un interés para reducir el comercio ilícito, la herramienta es el protocolo de comercio ilícito. Entonces, para cerrar, déjenme decir que el empaquetado no favorece ese comercio ilícito, no desincentiva, desincentiva a que los jóvenes inicien, y cuando se aplica, lo que hace es reducir los costos sanitarios y económicos también para los uruguayos. La realidad es que cuando se vuelve para atrás y se flexibiliza eso, significa que vamos en el sentido opuesto al que debería tener Uruguay, que por años y años fue el país que marcó como líder qué es lo que se debe hacer en la región. Para combatir el comercio ilícito existen otras herramientas. Robert hizo una muy clara, señaló cuáles son, y la idea es que Uruguay, como miembro del protocolo, puede hacerlo y negociar con otros países en la región y en el mundo, generar una fuente de datos que pueda confiar y no basarse en los datos de la industria, que son sistemáticamente erróneos para el lado, aumentando el número de comercio ilícito. Y es muy importante, la conclusión es que seguramente si Uruguay avanza y flexibiliza este empaquetado, significa que va a estar retrocediendo en las políticas de control de tabaco. Así que espero que haber respondido a tus consultas, Eduardo. Como no, muchísimas gracias, Germán.
Bueno, vamos a seguir ahora con nuestro último expositor para luego pasar a las preguntas. Les rogamos que comiencen a colocarlas en el lugar de preguntas y respuestas para generar una dinámica con ustedes. Tenemos ahora el honor de tener como invitado al profesor Óscar Cabrera, que es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, es magíster en Derecho de la Universidad de Toronto y es director de la Iniciativa de Salud y Derechos Humanos del Instituto O'Neill de Derecho y Salud a nivel global. Es profesor visitante en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, Washington, Estados Unidos. Óscar, ¿cómo se relaciona esto, el control de tabaco, la situación que estamos viviendo en Uruguay con los derechos humanos, cómo la industria interfiriendo en las políticas afecta los derechos humanos? ¿Y cuál es tu sugerencia como experto en derecho? ¿Qué es lo que debemos hacer? Muchísimas gracias por la pregunta, Eduardo, y gracias por la invitación a participar hoy. Primero, antes de entrar a la respuesta específica a lo que preguntaba Eduardo, comento en términos generales lo que hacemos desde el Instituto O'Neill, que es un instituto de investigación académico dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown, pero el objetivo central es cómo se pueden articular proyectos de investigación para dar asistencia técnica a gobiernos, organizaciones de sociedad civil, y en ese espacio es donde nos movemos la mayor parte del tiempo. Y ahí sí resaltar la importancia de institutos académicos en asesorar el diseño de políticas públicas que son de temas complejos, que tienen un nivel de tecnicismo que tiene que ser abordado desde distintas aristas del conocimiento. De nuestra parte, lo que podemos contribuir es con temas legales, porque trabajamos temas de derecho y salud desde el instituto. El segundo punto que quiero resaltar, que para mí personalmente es un momento bastante agridulce estar hoy aquí en esta presentación, en esta rueda de prensa, compartiendo mis reacciones sobre qué estamos viendo en Uruguay. Y digo agridulce porque históricamente hemos participado en estos procesos en Uruguay para celebrar a un país que ha avanzado y ha estado a la vanguardia de muchas políticas de salud pública, ¿no? Control de tabaco siendo una de ellas, pero también en temas de alimentación, en distintos temas regulatorios. El gobierno de Uruguay, como Estado, asumió una política de Estado de priorizar la salud y ponerla central dentro de sus políticas en muchos temas. Entonces es bastante agridulce que ahora estemos participando de este debate por un retroceso claro, la manera como este gobierno está asumiendo el control de tabaco. Desde la dimensión legal, suelo hacer 3 comentarios puntuales porque aquí nos podemos meter un montón de tecnicismos y un montón de debates como mucho más técnicos legales. 3 puntos centrales. El primero es la importancia de que las políticas públicas, las normativas, estén diseñadas con evidencia libre de conflicto de interés. Eso es lo que debatimos mucho, lo discutimos, la necesidad de que esa evidencia, que el Estado asuma como prioridad la protección de la salud pública y use evidencia científica que esté libre de conflicto de interés. Eso es central para el diseño de una política pública. El segundo punto que me parece que hay que resaltarlo es lo que llamamos influencia indebida o captura corporativa del gobierno, que lo vemos en la región. El poder de los actores privados en capturar y inmovilizar un poco la capacidad regulatoria del Estado, en tratar de condicionar cómo el Estado avanza o no en el diseño o en la estructuración de políticas públicas, es un fenómeno que vemos de manera constante en la región. Y es preocupante. Y es preocupante no solo discursivamente, sino que hay instrumentos de derecho internacional de derechos humanos que se pueden usar para argumentar que cuando los estados se dejan capturar por intereses corporativos y no priorizan los intereses que debe perseguir el Estado, en este contexto la salud pública, están violando sus obligaciones internacionales de derechos humanos. También deben estar violando obligaciones a nivel nacional de derecho constitucional. Entonces, dentro de esa lógica es importante, este es un desarrollo normativo que ha venido ocurriendo en los últimos años, pero tiene mucho tiempo en nivel de derecho internacional, articulándose un debate sobre empresas y derechos humanos. ¿Qué rol tienen los actores privados? ¿Cómo los actores privados pueden causar daños a bienes públicos que buscamos proteger, como la salud en este caso? Y cómo el Estado tiene que tener mecanismos claros para tratar de evitar ese nivel de tensión. Eso en el contexto del tabaco está reforzado aún. Ya Vera Luisa nos comentaba, el artículo 5.3 del convenio marco habla específicamente sobre la necesidad de limitar esa influencia de la industria de tabaco en la participación y el impacto que tiene en el diseño de políticas públicas de tabaco, porque hay una
incompatibilidad entre los intereses que persigue la industria del tabaco y los intereses que debería perseguir un Estado en la protección de la salud pública. Entonces, en ese contexto tenemos ya un estándar mucho más reforzado. El último tema ya del que se ha usado ese concepto que han usado varias de las presentaciones anteriores, y Germán lo acaba de decir también bastante puntualmente. El tercer elemento del que quería traer es la regresividad. Y la regresividad no solo hablando ya en términos económicos, sino regresividad en términos legales. Cuando un Estado que es parte de los tratados de derecho internacional de derechos humanos, como lo es Uruguay, asume políticas públicas y desarrolla políticas públicas que buscan la protección de la salud pública, como la salud como un derecho social, esas políticas públicas están sujetas a una obligación de cumplimiento progresivo y no regresividad. Lo que quiere decir que cuando retroceden el nivel de protección, el Estado uruguayo puede ser responsable internacionalmente por afección de derechos fundamentales. Dentro de este contexto, esta regresividad lleva la necesidad de que se justifique con mucha evidencia por qué se tendría que tomar una política regresiva. En este caso, como lo entendemos en el contexto que está pasando ahora, no hay una evidencia clara, no hay una claridad de por qué se está articulando este nivel de retroceso. Aquí es importante conectar también con el convenio marco como un tratado que nos ayuda a definir las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos. O sea, aquí estamos hablando de derechos humanos, derechos sociales a nivel internacional y a nivel nacional. Esto abre un universo legal bastante importante que me gustaría pensar, no sé, no quiero tratar de adivinar aquí, pero veo dos escenarios posibles. O el gobierno no está teniendo la asesoría técnica que necesita para tomar este tipo de decisiones, o está teniendo asesoría por parte de actores privados que tienen una agenda distinta a la que debería tener un gobierno que busque la protección de la salud pública. Entonces, dentro de ese contexto, es importante que se vuelva a entender que esto no es una prerrogativa del Estado, esto no es el gobierno de Uruguay, el Estado puede hacer esto, no, hay una obligación legal internacional que pasó por la ratificación del convenio marco y se refuerza con la conexión del convenio marco con otros tratados de derecho internacional de derechos humanos. Y finalmente aquí termino sí con un punto que Eduardo también mencionaba. La otra vez que nos tocó ir a Uruguay con una situación bastante similar era en el momento donde se había decidido entrar en una transacción con Philip Morris por la solicitud de arbitraje que había presentado, y el gobierno uruguayo decidió, en ese caso, en ese momento era el gobierno del presidente Mujica, retroceder y derogar y cambiar la normativa. Ahí también hubo argumentos similares de la importancia de mantener una política pública de Estado, la importancia de que la medida no fuera regresiva. Lo positivo fue que hubo apertura por parte de ese gobierno en ese momento en escuchar la evidencia, escuchar distintos posicionamientos por parte de organizaciones internacionales y nacionales, y eso llevó al cambio de una decisión que ya se había tomado. Me gustaría pensar que hay oportunidad de que eso ocurra también en este contexto, y que después de evaluar la evidencia científica y ver que no hay una justificación real para el cambio de la normativa actual, este gobierno decida también entrar en ese nivel de reconsideración. Con esto termino para que tengamos tiempo para las preguntas. Muchas gracias, Eduardo. Perfecto, muchísimas gracias, muy claro, Oscar. Le pido a todos los expositores y también a Patricia y a Gustavo que abran la cámara, y eventualmente también al profesor Guillermo Paraje, si está disponible por allí, que es profesor economista, profesor en la Universidad en Chile, en la Escuela de Negocios. Creo que ahora no sé si está. Ahora no lo veo. Ahí está, perfecto. Y bueno, vamos a generar una instancia ahora de preguntas. Le ruego a los periodistas que vayan colocando preguntas en el chat de preguntas y respuestas, por favor, en el lugar de preguntas y respuestas. Si hay alguien que está en vivo o quisiera hacer una pregunta en audio, podemos habilitarlo, tenemos unos minutos para hacerlo. Tienen que pedir autorización para que prendan la cámara. Pero ya tenemos una pregunta que la puede contestar cualquiera, y es el tema que ha surgido reiteradamente estos últimos días, de que se menciona consumir un producto de calidad. Estamos haciendo esto para proteger a los uruguayos consumiendo un producto de calidad. No sé si Vera Luisa, Patricia, no sé quién quiere responder esta pregunta a lo que es un producto de calidad, quién lo determina. No sé, Vera, ¿quieres tú, que te veo sonriente?
Gracias. En verdad no existe tabaco de calidad, ¿no? Tabaco es un producto que viene de una planta, ¿no?, que se llama tabaco y que mata 1 en cada 2 consumidores regulares. Y cualquier tipo de utilización de tabaco, desde la cosecha de tabaco, desde la manipulación de tabaco, desde el uso de tabaco, desde los cigarrillos que uno pone en la basura, todo eso es perjudicial a la sociedad, al medio ambiente, a las personas y la economía de los países. Entonces, eso es un contraargumento, digamos así, de la industria tabacalera que intenta decir que quiere productos de más calidad para la población. En verdad, esto no existe y esto es una falacia porque la industria lo hace para decir que los productos contrabandeados no son buenos como sus productos legales. Pero eso es simplemente más un argumento de la industria tabacalera para seguir promoviendo su agenda. Muchísimas gracias. ¿Alguien que quiera agregar algo a esto? Si no, tenemos otra pregunta que tienen que ver con un tema. Dicen aquí que hay quienes se oponen o que manifiestan apoyo a este cambio de, del decreto, que están muy, digamos, preocupados por todo este tema de contrabando, que es la Asociación de Kiosqueros aquí del Uruguay. ¿Existen en otros países organizaciones que sistemáticamente, porque no es la primera vez que lo vemos en la Asociación de Kiosqueros oponiéndose a una medida de control del tabaco, que se opongan así reiteradamente a, a estas medidas? ¿Y por qué puede ser? No sé si Patricia podrías, o Gustavo, o quien sea, ¿les parece que esto puede ser un grupo de fachada? ¿Qué se sabe de esto? ¿Cómo funciona la industria tabacalera para oponerse a las medidas de control del tabaco? Patricia, ¿tu reflexión? Bueno, breve, aquí en Uruguay, y en este caso específico, ha sido bien claro, ¿no? El presidente mismo dijo que este decreto había sido resultado de una consulta con la industria tabacalera, ¿no? Y de nuevo, ellos tienen una manera de manejarse en la cual tienen otras personas que tienen intereses económicos, ¿no? Que ellos le incitan a que se opongan a cualquier cambio, aunque lo que hemos visto, y mencionaste a los kiosqueros, que muchas veces cuando se aplican las políticas realmente no hay un impacto económico para esos sectores, pues simplemente se cambia y se usa otro producto, ¿no? Pero crean esta sensación de que va a haber una crisis económica, siempre se cae toda la economía porque son los empleadores más grandes de todas las economías de Latinoamérica, cuando en la realidad, cuando ves la data, es lo opuesto, y especialmente en Uruguay, ellos cerraron su fábrica, hay muy poca empleomanía relacionada con la producción y la manufactura de tabaco. Entonces, es una presencia mínima, es un mercado relativamente pequeño, y entendemos que hay una razón simbólica por la cual Uruguay es tan importante para la industria tabacalera, y es por esto, porque son líderes en globales, y tú poder torcerle el brazo a un líder global, como declaró que ningún otro país ha retrocedido en las políticas de empaquetado genérico, se vuelve muy importante para la industria. Perfecto. Ese es un punto importante, que esto lo pregunto yo ahora, a ver si tengo alguna pregunta más. Ahí está. Bueno, ahora ya hago esa pregunta antes de la que acaba de salir. Bueno, la puedo hacer ahora. ¿Hay algún mecanismo judicial que pueda revocar este decreto basado en el incumplimiento de tratados internacionales? ¿Puede haber consecuencias en ese sentido para Uruguay? No sé si Óscar o alguno de los abogados quiera responder a esto. Es su visión, Yo, obviamente. yo puedo responder, no sé si Gustavo u otras personas quisieran agregar. Empieza Obviamente tú y después si Gustavo quiere. Perfecto, Eduardo. Obviamente que esta acción, todo esto hay que analizarlo en el marco del ordenamiento jurídico uruguayo, pero yo podría anticipar que hay muchas posibilidades de acciones legales en contra de este tipo de medidas.
claramente regresivas, claramente violatorias de derechos humanos, sin ninguna justificación. Inclusive aquí estamos hablando de violaciones de derechos sustantivos como derecho a la salud con el convenio marco, pero también temas de procesos en el diseño de la política pública, ¿no? Esto fue como algo que ya ha pasado antes en el contexto de algunos retrocesos que ha habido en Uruguay, de que no hay una justificación de la evidencia que se usa para hacer esos cambios normativos, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, yo sí creería que hay muchas posibilidades legales que habría que explorar, que eso ya es un contexto más local en Uruguay. A nivel internacional también hay responsabilidad, y ahí es donde quiero recalcar esto. Este tipo de acciones pueden acarrear la responsabilidad internacional del Estado uruguayo. Hay sedes donde se pueden tratar este tipo de casos, tanto en el Sistema Universal de Derechos Humanos como en el Sistema Interamericano, por retroceso claro en una medida que estaba diseñada para la protección de la salud pública, y siendo la salud, el derecho a la salud, un derecho económico, social y cultural. O sea que creo que tanto a nivel nacional como internacional, no sé si esto es parte del cálculo de riesgo que hacen los gobiernos, pero hay una exposición legal importante que podría explorarse cómo se intenta ese tipo de acciones legales. Perfecto. ¿Algún comentario más de el resto de los abogados respecto de esto o cerramos este punto? Bien, yo quisiera, porque ya estamos ahí en el límite de tiempo que nos habíamos fijado, que alguien explicara a nuestra audiencia de hoy, los comunicadores y los periodistas, cuáles son las medidas más importantes para combatir el comercio ilícito del tabaco. Es decir, el punteo de las medidas más importantes, porque esto, la justificación es que es para combatir el comercio ilícito. Entonces, ¿cuáles serían? ¿Y por qué no se aplica? ¿Por qué Uruguay no aplica estas medidas? ¿Cuál es el obstáculo más, o los obstáculos más importantes? No sé si alguien quiere comentar al respecto de esto. No sé si Guillermo, Gustavo, Germán, no sé quién levanta la mano. Guillermo. Sí, bueno, muchas gracias, buenas tardes. A ver, como dijeron anteriormente algunos de los expositores, no hay absolutamente ninguna evidencia científica producida de manera independiente que relacione la adopción del empaquetado neutro con un incremento en el comercio ilícito. En general, lo que produce comercio ilícito, que existe en todos los países del mundo, como existe el comercio ilícito de drogas, de personas, de un montón de cosas, es la corrupción y la debilidad institucional de los organismos que están encargados de control. Entonces, si uno se preocupa por el comercio ilícito, de nuevo, de tabaco como de cualquier otra cosa, lo que tiene que hacer es reforzar las agencias fiscalizadoras y los mecanismos por los cuales, digamos, cuidar los mecanismos por los cuales se introduce el comercio ilícito al interior de un país. Lo que sucede en el caso uruguayo, como en muchos otros países de la región, es que gran parte del comercio ilícito se origina en un país en particular, que es Paraguay, ¿sí? Eso todos lo sabemos, y en la medida en que se detecte que en el caso uruguayo, como yo creo que ese es el origen, básicamente, si el gobierno está preocupado por el comercio ilícito, debiera entablar conversaciones políticas con el gobierno paraguayo para solucionar ese problema, tal como lo está haciendo, por ejemplo, Brasil. Los cigarrillos que llegan a Uruguay y a otros países de la región ilícitamente desde Paraguay son productos que en Paraguay se producen de manera lícita por tabacaleras lícitas. ¿Sí? No son producidos en fábricas escondidas en la selva, ni en el costado de ningún río, ni nada por el estilo. Entonces, básicamente, el mecanismo es, o podría ser, entablar conversaciones con el gobierno, de gobierno a gobierno, con eso. Uruguay ya firmó el protocolo para eliminación de el contrabando, el comercio ilícito. Puede ciertamente reforzar, utilizar los mecanismos que se establecen en el protocolo, mecanismos de trazabilidad, mecanismos de inteligencia justamente entre gobiernos, refuerzo de policías aduaneras, etcétera, para disminuir ese contrabando. Lo que Uruguay no puede hacer es de alguna manera claudicar y hacer que medidas como las que ya se han implementado retrocedan por la amenaza
por el fantasma del comercio ilícito. Uruguay fue un ejemplo para todos los países de la región cuando se paró frente a la industria tabacalera con evidencias científicas y la enfrentó. Hoy no puede ceder ante la presión de la industria tabacalera que básicamente está presionado sin ningún tipo de evidencia científica. Uruguay tiene que apoyarse en la evidencia y en las mejores prácticas a nivel internacional, como lo ha hecho hasta ahora. Muchísimas gracias. Creo que ya estamos al final del tiempo que habíamos pautado. Tengo alguna pregunta más, pero creo que ya la hemos respondido. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta reiteración de idas para atrás que hemos tenido en los últimos tiempos? Bueno, lo mismo que estamos haciendo ahora y explorar todas las acciones legales nacionales e internacionales posibles. Pero también queremos dejar la puerta abierta y pensamos que el gobierno o no está bien asesorado o no entiende el tema para ofrecer la mano, la ayuda, el asesoramiento por parte de ustedes, los expertos internacionales y las organizaciones internacionales, y nosotros aquí en Uruguay para proteger la salud y la economía de nuestro país. Le pido a Patricia Sosa que inicie el cierre y luego a Gustavo. Por favor, Patricia. Gracias, Eduardo. Agradecemos la invitación de nuestros colegas de Uruguay a coordinar esta conferencia de prensa virtual. Campaign for Tobacco Free Kids reitera su compromiso de apoyar a los grupos de sociedad civil de Uruguay. Reiteramos nuestra gran preocupación ante las medidas recién adoptadas que flexibilizan la ejemplar política de empaquetado neutro en Uruguay. Apoyamos un diálogo con el gobierno libre de conflicto de interés y sin la presencia de la industria tabacalera. Como estuvimos dispuestos en el 2010, también estamos dispuestos en el 2022 a apoyar al país para que continúe siendo un líder mundial en el control del tabaco, protegiendo la salud pública y no los intereses comerciales de la industria tabacalera. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Patricia. Gustavo. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a los expositores por el apoyo que están dando. Aquí hoy me toca el doble rol de trabajar en el nivel regional, pero en mi calidad de ciudadano uruguayo también, así que muchas gracias por el apoyo. Obviamente que con la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias nos complace también apoyar esta actividad y deseo reconocer especialmente la prestigiosa comunidad científica y académica de control de tabaco existente en Uruguay por las contundentes fundamentaciones técnicas que han dado para controvertir este decreto. Como ustedes saben, o no saben, pero les puedo informar que la Unión apoyó al Ministerio de Salud Pública de Uruguay al momento que se diseñó el empaquetado neutro con el desarrollo de evidencia científica necesaria en la preadaptación para hacer el análisis, y todo lo que vemos en el empaquetado neutro en Uruguay tiene base de evidencia científica, alguna de ellas desarrollada en Uruguay. Como ustedes saben, Uruguay ha emitido este nuevo decreto que flexibiliza el empaquetado nuestro y ha sido por pedido de las tabacaleras. Además de ser una práctica contraria a los compromisos internacionales ratificados por Uruguay, el de beneficiar a las tabacaleras, este es un paso que debilita la coherencia de las políticas de control de tabaco porque confunde los caminos para regular el empaquetado neutro con los caminos que se deben seguir para combatir el comercio ilícito. Dicho de paso, es algo que todos queremos erradicar. Pero, ¿es tan fácil combatir el comercio ilícito como cambiar unos artículos del empaquetado neutro? Por supuesto que no. Esto es un problema muy complejo que ha llevado años de discusión, que tiene siglos en el mercado, desde que del ser humano a ser humano existe el comercio ilícito, y por lo tanto no es tan simple como cambiar 2 o 3 artículos de un decreto reglamentario. Acá la disyuntiva es clara, es salud con comercio, y como dice el convenio marco, lo que es bueno para la industria tabacalera es malo para la salud pública. Y esta disyuntiva es así, es negro sobre blanco, sin grises. Por lo tanto, si la intención del gobierno, como fue manifestado, fue favorecer a la industria tabacalera, que quede claro que el perjuicio va a estar en la salud pública. Y para finalizar, durante la pandemia del COVID-19, este gobierno le otorgó un lugar de preponderancia al asesoramiento técnico y al asesoramiento científico para proteger de mejor forma la salud y la población de los habitantes de este país. Lo alentamos a que continúe por ese camino,
que de forma comprometida y sin conflicto de interés recoja el asesoramiento técnico y la evidencia científica para mitigar el daño causado por la epidemia de tabaquismo, y en ese sentido tendemos una mano si el gobierno quiere recibir la opinión de la comunidad de control de tabaco, libre de conflicto de interés. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo, y para ya concluir, yo quiero destacar un papel que quizá un punto que no lo resaltamos, y que es la imagen exterior del país. Uruguay es un país pequeño, es un país que es considerado serio en general, y eso en el nivel internacional tiene un gran valor. No cumplir con un tratado internacional y estos retrocesos en políticas de protección de la salud ante presión de este tipo de industria no hace bien a la imagen del país, fuera del daño que puede causar en el interior, en la salud y en la economía. Agradezco a todos los presentes, a los participantes, a los que nos apoyaron, a los que han seguido hasta ahora junto con nosotros. Quedamos a la orden para cualquier duda que tengan y preguntas que nos quieran hacer llegar en los próximos días. Y como dicen todos acá, nosotros no estamos para ponerle palo en la rueda al gobierno uruguayo, al contrario, queremos que Uruguay le vaya bien desde todo punto de vista y queremos que el gobierno cumpla con el compromiso de aplicar el convenio marco y el protocolo de comercio ilícito como debe hacerlo. Muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en la próxima vuelta.